Una pregunta que se ha vuelto casi un cliché es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? Ante esta pregunta, muchas religiones han levantado la mano para ofrecer diversas respuestas. Para el budismo, por ejemplo, el objetivo es lograr la iluminación, alcanzar el nirvana y así lograr terminar con el ciclo de sufrimiento que continúa cada vez que renacemos en el samsara. Para el cristianismo, por otro lado, solo tenemos un intento para lograr la misión, la cual es alcanzar la vida eterna a través de buenas obras, fe y, por supuesto, contando con la gracia de Dios. Pero no solo las religiones, también los filósofos han ofrecido respuestas a la pregunta por el sentido de la vida. Para Aristóteles, por ejemplo, el objetivo de la vida humana era alcanzar la felicidad. Él consideraba que parte de la felicidad venía de la suerte y otra parte muy importante venía de la práctica de las virtudes. Pero hay otros filósofos que piensan que más importante que alcanzar la felicidad individual es contribuir con el progreso de la humanidad. Para Hegel, por ejemplo, el objetivo de la vida humana es contribuir al avance de la humanidad en cualquiera de sus ramas de conocimiento. Es contribuir al avance del arte, de la ciencia, de la cultura, de la política, contribuir en la construcción de un mundo mejor, para que en el futuro una generación disfrute del mejor mundo posible, un mundo que ya esté desarrollado en su máximo potencial en todas las ramas del conocimiento. Tenemos pues muy buenas opciones ante la pregunta por el propósito de la vida: ganarse la vida eterna, conseguir la felicidad individual, construir un mundo mejor. Muy buenas opciones. Pero ¿y si la vida no tuviera sentido? ¿Y si no hubiera una misión que cumplir? Si no hubiera un propósito, ¿qué pasaría? Hay un grupo de filósofos que piensan que la vida es un sinsentido, que piensan que la vida humana es absurda. Y esta idea es un tanto peligrosa, porque habrían algunas personas que podrían considerar que si la vida humana carece de propósito, entonces también carece de valor. Podríamos caer en el más oscuro nihilismo, en donde no tendríamos el más mínimo respeto ni por la vida de los demás, ni por la propia. Un camino de destrucción y desesperanza. Pero en este video no vamos a caminar por esos oscuros caminos del nihilismo, sino que vamos a exponer las ideas de dos filósofos que piensan que aunque la vida humana es absurda, también es sumamente valiosa. Comenzamos. Schopenhauer. La vida es absurda. Por lo tanto, renunciemos a nuestros deseos absurdos. En la filosofía del pensador Arthur Schopenhauer, el absurdo de la vida humana surge cuando tomamos conciencia de que nada de lo que hagamos en la vida nos hará sentir satisfechos. Para este filósofo, los seres humanos estamos condenados a la insatisfacción. ¿Pero por qué dice eso Schopenhauer? ¿Y qué propone hacer ante este trágico panorama? Para Schopenhauer, todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, tienen su origen en una sola energía, a la cual él llama voluntad. La voluntad es una energía inmaterial que da origen a toda la materia que conforma nuestro universo. Pero en todo esto hay un gran problema, y es que para Schopenhauer las cualidades distintivas de esta energía son la irracionalidad, el egoísmo y un deseo insaciable por seguir materializándose a como dé lugar a través de los seres vivos. La voluntad es la energía que nos impulsa a los seres humanos a conseguir nuestros deseos más egoístas de poder y riqueza. Es la energía que nos impulsa a mentir, a manipular, a robar, a matar, a hacer lo que sea necesario con tal de conseguir recursos y descendencia. Sin embargo, para Schopenhauer, estos deseos conforman una enorme trampa de insatisfacción, porque por más recursos, poder, riqueza y fama logremos acumular, la voluntad siempre nos va a impulsar a conseguir más, a sentirnos insatisfechos para desear
otras cosas. Estamos condenados a sentirnos insatisfechos hasta el día de nuestra muerte. Los deseos nos hacen sufrir. Sufrimos cuando no tenemos aquello que deseamos. Pero aun cuando lo conseguimos, apenas si tenemos un breve momento de alivio. Al poco tiempo, aquello que hemos logrado termina por aburrirnos. Y rápidamente aparece un nuevo deseo que nos hace sufrir. Lo absurdo es que jamás encontraremos satisfacción siguiendo los impulsos egoístas que nos dicta la voluntad. No lograremos satisfacción pasando por encima de los demás. Y por mucho que nos esforcemos en acaparar recursos, igualmente vamos a morir. Y lo peor de todo es que vamos a morir insatisfechos. ¿Qué hacemos entonces? La solución que propone Schopenhauer es negarnos a los deseos egoístas de la voluntad, negarnos a los deseos de poder, de riqueza, de gloria, de fama. Básicamente, sentirnos satisfechos con lo que tenemos disponible en este momento y no desear nada más. Una persona que piense que ya tiene suficiente y que no necesita nada más es inútil para los propósitos de una energía cuyo motor es la insatisfacción. Para Schopenhauer, debemos renunciar a nuestra naturaleza egoísta. Debemos renunciar a causar daño en otros y, en la medida de lo posible, ayudar a reducir el nivel de dolor de aquellos que nos rodean. Nietzsche: la vida es absurda, por lo tanto, sigamos nuestros deseos absurdos. Como ya vimos, para Schopenhauer, la mejor forma de reaccionar ante la voluntad era negándola, suprimiendo nuestros deseos egoístas. Sin embargo, para el pensador Friedrich Nietzsche, esta era la peor forma de reaccionar ante la voluntad. Nietzsche consideraba que no debemos suprimir nuestros deseos, sino que más bien debemos esforzarnos por conseguir aquello que deseamos, sin importar si otras personas consideran nuestros propósitos como egoístas. Y para esto es necesario que nos liberemos de aquellos valores impuestos por las religiones, porque para este pensador, las normas morales de las religiones son básicamente patrañas, reglas creadas por débiles de carácter que buscan mantener a raya a aquellos individuos rebeldes que con sus palabras y con sus acciones ponen en jaque su mal habido orden. En la filosofía de Nietzsche, los conceptos de bien y mal son construidos por los grupos humanos y por lo tanto son cambiantes en el tiempo. Antes de Sócrates y Platón, en la antigua Grecia, los valores imperantes eran la salud, la fuerza, la belleza y el poder. Pero con la eventual expansión de las filosofías metafísicas y de los valores judio-cristianos en Occidente, ahora los bienaventurados son los pobres, son los enfermos, son los compasivos que ante una cachetada están dispuestos a poner la otra mejilla. Una moral que es sospechosamente conveniente a aquellos que gustan de golpear mejillas con la confianza de que sus golpes no serán devueltos. Si no te pueden controlar a través de la fuerza, van a buscar controlarte imponiéndote una moral. Pero en la época que le toca vivir a Nietzsche, Europa se está alejando del pensamiento religioso y se acerca cada vez más a la ciencia. Es así que aparece el absurdo en la filosofía de Nietzsche, con la metafórica muerte de Dios. Cuando el Zaratustra de Nietzsche anuncia que Dios ha muerto, lo que da a entender es que Occidente se ha alejado de la religión y de la moral cristiana. Pero el anuncio de la muerte de Dios no es una celebración, es un anuncio agridulce. El lado dulce del anuncio es que junto a Dios muere la moral cristiana que oprime la libertad del individuo. Pero el lado amargo es que junto a la muerte de Dios hay un nuevo peligro para la humanidad, que es el nihilismo. Nietzsche entiende al nihilismo como un estado de decadencia en el que el ser humano, al no tener una creencia religiosa a la cual aferrarse, se siente
perdido, se siente extraviado y sin sentido en el universo. Con la metafórica muerte de Dios, el ser humano se ha quedado sin valores que le den orden y sentido a su vida. Todo lo que consideraba verdadero ahora está puesto en duda. Nos queda la ciencia, pero la ciencia no tiene la firmeza de los dogmas religiosos. Lo que ayer era científicamente correcto, hoy es científicamente refutado, y ante este panorama de incertidumbre, nos refugiamos en objetivos mediocres que giran en torno a una vida tranquila, cómoda y segura. Buscamos que la vida sea lo más relajada posible. Queremos vivir como cerdos, entregados al placer y la comodidad. Pero para eso matamos a Dios. Para poder mirar televisión y beber cerveza todo el día sin que se nos acuse de pereza y gula. Para Nietzsche es necesario que la humanidad salga lo más pronto posible de ese estado de apatía. Tenemos que apagar la televisión, parar el culo del sofá y hacer algo que sea digno de nuestras habilidades y talentos. La vida nietzscheana no está en la comodidad, no está en la tranquilidad. La vida nietzscheana está en el reto, en el esfuerzo, en ir siempre por más en la vida y nunca conformarse. Nietzsche entiende la vida como una lucha alegre por el cumplimiento de nuestros objetivos, sin importar que los demás piensen que esos objetivos son egoístas o irracionales. Nietzsche no suprime el deseo, no cuestiona el deseo. Nietzsche propone que obedezcamos alegremente nuestros deseos. En su filosofía, la alegría de vivir no viene precisamente del logro de los objetivos, sino de la lucha por obtenerlos, del esfuerzo, del reto, del despliegue máximo de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Mi conclusión. Pues bien amigos, hemos llegado a la parte final del video donde me permito exponer mis conclusiones acerca de lo ya explicado. A mi entender, la más grande diferencia entre la ética de Nietzsche y la ética de Schopenhauer es su actitud ante el sufrimiento. Schopenhauer tiene una visión muy budista de la vida. Para Schopenhauer, la vida es sufrimiento. Lo mejor para nosotros sería no haber nacido. Pero ya que hemos nacido, ya que estamos vivos en este mundo, pues al menos tenemos la obligación moral de no causar más sufrimiento en el mundo. Debemos entonces renunciar a nuestro egoísmo. Debemos entonces ser tolerantes y compasivos con nuestros compañeros de sufrimiento. Creo que sería justo decir entonces que para Schopenhauer el sufrimiento tiene un valor negativo. El sufrimiento es algo de lo que hay que alejarse. Debemos renunciar a hacer sufrir a los demás. Pero Nietzsche ve el sufrimiento de forma diferente. Para Nietzsche, el sufrimiento no es un mal. Para Nietzsche, el sufrimiento es el resultado inevitable de la lucha, del esfuerzo por lograr nuestros objetivos. Bajo la visión de Nietzsche, si yo deseo lograr mis objetivos, cueste lo que cueste, entonces tengo que aceptar que en algún punto del camino muy probablemente voy a sufrir y que también haré sufrir a aquel que se interponga en mi camino. Y debo admitir que coincido con Nietzsche en el hecho de que hay un gran placer, hay un gran disfrute en perseguir objetivos que sí, que pueden ser ridículos, que pueden ser egoístas, que pueden ser irracionales, pero que aún así nos resultan muy tentadores, que nos resultan naturalmente atractivos. Y coincido también con Nietzsche en que hay un placer en utilizar nuestras fortalezas físicas y mentales en la consecución de objetivos difíciles, en la consecución de retos
que conllevan cierto nivel de dolor y de esfuerzo. Que si mi voluntad me pide subir una montaña, pues lo hago. Aunque a los demás les resulte estúpido, aunque a los demás les resulte egoísta o irracional, que si mi voluntad me pide correr 40 kilómetros en el desierto, pues lo hago. ¿Por qué? Pues por ninguna razón en especial, solo porque quiero y puedo. Crear una obra de arte, fortalecer los músculos, tratar de ser el mejor en una disciplina, es estúpido, es absurdo, pero también es muy divertido, es muy placentero. Pero donde ya no coincido con Nietzsche es en el tema de causar sufrimiento a los demás. Puedo permitir que mi voluntad me lleve a crear una obra de arte o a tratar de ser el mejor en alguna disciplina, pero si mi voluntad me pide invadir Polonia, tengo que decir no, tengo que tener el poder de decir no, lo voy a hacer. Si mi voluntad me pide imponer mis creencias sobre los demás a sangre y fuego, tengo que tener la capacidad de decir no. Y ahí es donde coincido más con Schopenhauer. Porque yo no puedo decidir qué desear, pero sí puedo decidir qué hacer y qué no hacer con mis deseos. Si para lograr uno de mis objetivos tengo que dañar al prójimo, entonces creo que no vale la pena ir detrás de ese objetivo. Pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú acerca de estas dos posiciones filosóficas ante el absurdo de la vida humana? ¿Coincides más con la filosofía de Schopenhauer o con la filosofía de Nietzsche? Por favor, escríbelo en los comentarios. Yo voy a estar muy contento de leerte. Aprovecho para agradecer a mis mecenas que apoyan con este proyecto de divulgación en Patreon o como miembros del canal. De hecho, he de decir que este video es un extracto de lo que puede leerse en mi libro, Acéptalo, tu vida es absurda. Un libro al que solo los mecenas tienen acceso. Si te ha gustado el video, por favor dale like y compártelo con un amigo al que creas que pueda resultarle interesante. Como siempre, agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.